fondo con Eduardo Torreblanca. La verdad, honestamente, no me explico por qué no un mayor número de colegas se atreven a hablar específicamente de la contrarreforma energética que al parecer ya está en marcha en la presente administración. Pero bueno, ¿quiénes somos nosotros finalmente para calificar como contrarreforma la serie de acciones y de estrategias del gobierno federal en torno al petróleo, en torno a la generación de energía eléctrica, del gas, en fin, y de todos esos componentes que se pensaron abrir a la iniciativa privada nacional y extranjera y ahora se piensa revertir esos avances, incluso con el aderezo, ¿sí? Con el aderezo de la presencia del Niño Lozoya, quien daría un descrédito sobre la manera o las estrategias que se siguieron para obtener datos favorables incluso de la oposición respecto a esos grandes cambios estructurales que se dieron al principio o casi al principio del sexenio de Enrique Peña Nieto. Pasado la historia como ser uno de los sexenios donde se ejerció de manera cínica incluso la corrupción. Pero bueno, ese no es el punto es que la pregunta sería abierta, respetuosamente planteada a quienes saben de este asunto. ¿Existe desde su punto de vista una contrarreforma en el terreno energético? Me gustaría mucho que mis compañeros de panel pudieran darme la oportunidad de comenzar con Abril esta respuesta. Primero las damas. Muchas gracias, Eduardo, y muchas gracias a tu audiencia, a tu público. Un honor para mí estar con el doctor Fluvio, con Israel, que como se los dije hace un rato, si me equivoco es culpa de ellos porque ambos han sido mis maestros. Así que vamos a platicar un poquito. Gran responsabilidad. No, mira, la verdad es que creo que definitivamente hay un cambio, está viniendo un cambio a lo que fue la reforma energética, porque la reforma energética, pues en principio tuvo dos fines, ¿no? Uno era, pues se hablaba mucho en el momento de que, y hoy se sigue hablando, de que Pemex no tenía la infraestructura ni los recursos económicos para, pues, seguir desarrollándose. Entonces, un poco con base en esto, ya desde el 2008 se estaba planteando una reforma energética que se dio algo así como muy tibio y después se vino la 2013, en donde uno de los objetivos principales, como te comento, pues también fue la apertura de los mercados, en donde si bien se dejó la parte de todavía de como recursos naturales del upstream como asignación directa a Pemex y con el control del Estado, y también en la parte de electricidad, la parte de distribución y de transmisión queda como asignación a la CFE porque es una empresa del Estado. Las demás áreas de transporte, logística, generación eléctrica, comercialización, suministro, pues se abrieron a los privados, a los particulares, que eso no significa que estamos vendiendo la patria, que ahorita vamos a platicar también sobre esto, sino que simplemente es una generación mayor de competencia. Entonces, hoy, ante un posicionamiento del gobierno actual en donde viene con una carga ideológica muy, muy fuerte, en el sentido de que ellos piensan o buscan que el petróleo les da un sentido de pertenencia a la nación. Entonces, ellos quieren volver a reasignar estas empresas como la CFE y como Pemex como empresas monopólicas del Estado, volverlas a fortalecer, que de alguna forma no está mal, pero también ya abrimos a la competencia, ¿no? Y entonces estamos tomando, se está arraigando esta parte de la identidad nacionalista de las petroleras. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahorita? No hay una contrarreforma como tal en este momento, pero sí hay una idea, una ideología en donde se pretende minimizar lo que es el fortalecimiento o el impulso que han tenido el sector privado y las empresas, justo para fortalecer estas empresas monopólicas. Entonces han tomado acciones pequeñas, por ejemplo, se han parado las subastas. Se pararon las subastas de las rondas petroleras, se pararon las subastas de la energía eléctrica a largo plazo, la cancelación de las líneas de transmisión, se hicieron las políticas últimamente de los acuerdos de SENACE y de CENER, que se les llaman políticas de confiabilidad, donde querían parar o dejar de que no pudieran operar las renovables, ¿no? Entonces, definitivamente se han tomado medidas pian pianito en donde han venido frenando, sí, esta perspectiva de la reforma energética de abrir los mercados y de abrir la competencia, ¿no? Entonces, con esto empezaría. Fluvio, tu punto de vista. Bueno, yo quisiera contextualizar un poco la forma en que se dio la reforma, porque es importante
para explicar lo que está ocurriendo ahora. Recordemos que en la construcción de la reforma constitucional 2013 y después, sobre todo, yo diría que fue más marcado aún en la definición de la legislación secundaria en el verano de 2014, lo que hoy constituye el bloque hegemónico, para decirlo con Antonio Gramsci, es decir, la nueva coalición gobernante, la izquierda mexicana o parte de ella, fue excluida, sobre todo de la discusión en la legislación secundaria. Simplemente recordaré un dato: en la Cámara de Diputados, lo que entonces representaba la representación parlamentaria de la izquierda en ese momento, presentó 343 propuestas de reservas, es decir, de modificaciones a los artículos de las 12 leyes que se reformaron y las 9 que se promulgaron como parte de la legislación secundaria de la reforma energética, ¿no? En total fueron 340 y tantos, 43 creo, artículos que se buscó modificar, y ni siquiera fueron aceptadas estas reservas para su discusión, ya no digamos que se hayan desechado después de alguna mínima discusión. Entonces esto habla que la reforma energética, al final de cuentas, al final del día, se concretó legislativamente hablando con una sola visión, que sí, efectivamente, para un sector de la población, en el que sin duda yo me incluyo, el sector, sobre todo el sector petrolero, constituye un elemento simbólico muy importante de identidad colectiva. Yo soy de Coatzacoalcos, no podría ser de otra manera, ¿no? Entonces, sí hay todavía un peso simbólico importante, y esta etapa, insisto, además se vio agudizada por la implementación de la reforma. Creo, Lalo, que lo hemos comentado en algunas ocasiones que me has invitado amablemente, yo sostengo la hipótesis de que la implementación de la reforma fue en sí una reforma a la reforma energética. Es decir, las resoluciones que se hicieron desde, sobre todo la Comisión Reguladora de Energía, fueron más allá. Me parece que lo establecieron en la letra y el espíritu de la reforma en sí. Incluso en esta implementación hubo preceptos constitucionales que no se respetaron, lo hemos platicado también antes. Por ejemplo, hasta la fecha a Petróleos Mexicanos no se le ha resarcido por las inversiones realizadas en las áreas que no retuvo tras la Ronda Cero. Incluso esta Ronda Cero se hizo en el vacío jurídico, solamente a partir del sexto transitorio constitucional, que le dio a Pemex 3 meses. Pensemos que en Brasil a Petrobras se le dieron 4 años, ¿no? A Pemex se le dieron 3 meses para escoger las áreas que quería retener, y en esos 3 meses, que se cumplieron el 21 de marzo de 2014, es decir, 5 meses antes de que se promulgara la legislación secundaria, no hubo ninguna otra disposición legal. No hubo ni siquiera un formato, ¿no? Para decirle a Pemex: llena este formato y ¿qué áreas te quieres quedar? Más aún, la decisión de la solicitud de Pemex prácticamente la tomó el gobierno mismo. ¿Por qué? Porque en el Consejo de Administración, con mi solitario voto en contra, se acordó que esta decisión se delegara en el Comité de Estrategia e Inversiones, conformado por 4 funcionarios del gobierno y solamente un consejero profesional, mi amigo Fortunato Álvarez, y ese comité decidió qué pedía Pemex, y después, conformado, insisto, 80%, ¿no? 4 de 5 por el gobierno, y después decidió qué le daba de eso que pidió Pemex. Entonces, por eso yo sostengo que esa implementación fue mucho más agresiva en relación a Petróleos Mexicanos, ¿no? Después vino la campaña electoral, hubo la victoria, y lo que está ocurriendo no es sorpresa. O sea, si se lee la plataforma electoral de la coalición, Juntos Haremos Historia, pues contiene estos elementos de política energética que se han establecido en estos primeros meses. El primero era suspender licitaciones. O sea, se puede estar o no de acuerdo con esta decisión, pero nadie se puede decir sorprendido, ¿no? Está blanco sobre negro en esa plataforma electoral. Quizás el cuestionamiento es que no se haya hecho antes una evaluación integral de los resultados de la reforma, que además es una reforma sobrevendida. Recordemos, en su propio discurso de toma de posesión, el presidente hizo el comparativo entre los objetivos que planteaban la exposición de motivos de la legislación secundaria de la reforma y
lo que realmente se había logrado hasta 2018, ¿no? Entonces, pero sí es necesaria esta evaluación, no solamente desde una perspectiva productivista, es decir, cuántos barriles se produjeron, ¿no? Se dijo que en 2018 se iban a producir 3 millones de barriles, bueno, ni de lejos, que la tasa de restitución de reservas iba a ser más de 100%, la tasa integral de reservas en 2018 fue 2.8%, ¿no? Hoy, por cierto, ya vamos con buenos resultados en ese sentido. Pero bueno, esa parte se tendría que hacer y también una revisión, un ajuste institucional para ver, que evaluara si la arquitectura institucional diseñada por la reforma era la adecuada. Por lo demás, esta reforma ya está reformada, ¿no? Lo primero que se tuvo que reformar fue el régimen fiscal de Pemex, porque el que resultó en 2014 fue peor que el anterior, porque recordemos que se puso como límite de deducción, lo hemos platicado antes, un porcentaje del precio del crudo, porque los precios del crudo cuando se aprobó la reforma andaban entre 95 y 98 dólares. Cuando se cayeron, pues fue el peor de los mundos, porque entonces Pemex tuvo menos ingresos y al mismo tiempo pudo deducir menos, una proporción mucho menor de sus inversiones. Entonces, eso ya se reformó. Recordemos, se adelantó la fecha para la apertura del mercado de gasolinas, previsto originalmente para 2018, se adelantó a 2017, ¿no? Incluso una parte en esas disposiciones que tampoco se cumplió, establecía que a partir de 2015 Pemex podría poner en el precio final de la gasolina la componente de logística. Recordemos que Pemex hizo posible que en este país costara la gasolina lo mismo afuera de Ciudad Universitaria de México que en Guadalajara o que en Parral, Chihuahua, o en Coatzacoalcos, ¿no? ¿Por qué costaba lo mismo? Porque Pemex absorbía los costos de logística, ¿no? Entonces, este tipo, digamos, esta forma de implementar la reforma energética, insisto, fue todavía mucho más agresiva y por eso hemos visto también una reacción que me parece a la que le ha faltado y lo platiquemos más adelante, esta visión integral, ¿no? Es decir, no se trata solamente de modificar la orientación de las políticas públicas, sino de hacer que la nueva orientación de las políticas públicas sea coherente con el marco jurídico del sector energético. Isael, tu punto de vista, por favor. Sí, cómo no. Muchas gracias, primero que nada, Lalo, por la invitación y estar aquí con Abril y con Fluvio. Es un placer. Pues mira, yo creo que el título justamente o el primer comentario de es una contrarreforma, pues sí lo es en los hechos. Si bien hay elementos formales que hacen pensar esto y también hay otros informales, ¿no? Ahorita voy a referir rápidamente al tema del famoso memorándum, pero hay que recordar y un poco para ahondar lo que decía Fluvio en el tema de el contexto de la reforma. Yo recuerdo que hace 10 años o hace 9 años las reservas probadas de petróleo de México estaban menguando. Si mal no recuerdo, teníamos reservas como para 10 años, una cosa así. Y recuerdo que se mencionaba que extraer petróleo, explorar y extraer petróleo de aguas profundas o ultraprofundas era sumamente costoso, dinero que no teníamos, y tampoco la tecnología, porque no es nada más de tener el dinero, sino la tecnología que se necesita para explorar y extraer en aguas profundas, ultraprofundas, es similar a la aeroespacial, así de compleja es, ¿no? Y solo algunas empresas petroleras a nivel mundial, privadas sobre todo, tienen o tenían esa tecnología. Entonces, en ese contexto es donde se empezaron a encender los focos rojos en todas partes, o las red flags, y bueno, pues se consideró que se tenía que abrir justamente a la industria privada, al sector privado, la posibilidad de invertir, asociarse con Petróleos Mexicanos y que Petróleos Mexicanos se pudiera asociar con otras empresas grandes a nivel mundial que vinieran y que pudieran, junto con Pemex, explorar o extraer, o por ellos mismos, ¿no? Y esto también me lleva a algo que es el sector eléctrico, que también es importante señalar. La demanda eléctrica crece en México al 3% anual. O sea, cada año hay un crecimiento que tenemos que satisfacer. Pero también hay un dato que a mí me gusta mencionar y que la verdad es que me entristece un poco, que es que hay el 2% de la población en México no tiene acceso a la red eléctrica. Entonces, también en ese sentido, CFE
empezó a tener problemas para poder satisfacer la demanda, para poder mantener las líneas de transmisión, para poder hacer más inversiones de generación. Y es ahí donde también se abre la posibilidad de que generadores privados inviertan y empiecen a generar con energías limpias, con energía renovable. Y ese es el gran crecimiento que ha tenido México en los últimos 7 años, que se pasaron de tener 2 centrales solares en operación a 69 al día de hoy, ¿no? Tenemos un crecimiento exponencial de 2 a 69 en 7 años. Entonces, este crecimiento, junto con las necesidades que se tenían de ambas empresas, pues creo que es lo que generó la reforma. Ahora, ¿qué se ha hecho? No se ha modificado la Constitución, ciertamente. De hecho, ellos lo mencionaron que no iban a modificar la Constitución, si no podríamos estar hablando ya de una contrarreforma formal, pero sí han hecho modificaciones a través de regulación y a través de disposiciones, acuerdos, resoluciones, donde han prohibido, por ejemplo, la entrada en operación de nuevas centrales solares y eólicas, donde han modificado los lineamientos de los certificados de energías limpias, donde cancelaron las subastas, que hay que mencionarlo, en la última subasta que se hizo para compra de energía, se obtuvieron los precios más bajos a nivel mundial en ese momento. Ya después fuimos separados por otros países, pero fue la tecnología solar la que fue la gran ganadora. Entonces, creo que todas estas modificaciones que se han hecho, pues hablan de que definitivamente hay un cambio total en la visión del sector energético en México. Es otro modelo. A veces creo que no lo quieren decir como tal, pero es un hecho que es otro modelo, es otra visión, y creo que cada vez más ya está como más abierto el tema de que pues, ahí quieren regresar a otros esquemas, ¿no? Nadie quiere, y eso sí me gustaría enfatizarlo, nadie quiere que Pemex y CFE desaparezcan o quiebren, ¿no? De hecho, bueno, ya tienen serios problemas financieros, ambas. Pero lo que se trata o lo que se trató, según entiendo directamente, pues, en la Cámara de Diputados y los involucrados y participantes, era permitir pues que la iniciativa privada invirtiera y participara y al final se obtuvieran los mejores precios para el consumidor final, que eso yo creo que es algo que debemos también señalar. O sea, aquí el que debe ganar más allá de todo es pues, la población, el ciudadano, el que va a comprar la gasolina, el que va a comprar gas o el que, en fin, creo que ese es el usuario final o el consumidor final son los que tienen que ver de alguna manera reflejado esta situación o obtener mejores condiciones. En fin, yo creo que básicamente ese sería mi comentario inicial, pero sí hay una contrarreforma en marcha. Bueno, vamos a hablar de otros asuntos. Este nada más, digamos, el punto de entrada. Tenemos que hacer una pausa y después de la cual ya abordamos un poco más, en fin, aprovechando que ustedes son expertos en esta materia. Me da mucho gusto aprender de sus puntos de vista que me parecen, bueno, fundamentales para entender la problemática, que no es nada sencilla de entender, por cierto. Hacemos una pausa y regresamos. Ok. Gracias. De los 17 puntos. ¿Lo tienes en audio? ¿Lo tienes en audio? O sea, mientras hablamos del famoso memorándum,
tú lo vas, órale pues, dale. Las cosas cambian, las circunstancias cambian, obviamente, y también cambia, pues, la apertura, las puertas y ventanas que fueron abiertas para que ingresara la iniciativa privada, pues todo indica que están cerradas, ¿no? En la práctica. A ver, por principio de cuentas, porque después la base de pro chairos o de los chairos son muy radicales. A ver, ¿quién diablos no quiere ver a una CFE o a un Pemex fuerte? O sea, no, yo no he encontrado un solo mexicano que quiera ver sufrir a esas empresas antes para estatales, hoy productivas. Nadie. Ahora, esa es una cosa que no queremos verlas mal o marginal, y otra cosa es que la competencia los deje en ese lugar. ¿Por qué? Porque no se les invirtió. ¿Por qué? Porque no se les prestó atención. ¿Por qué? Porque deliberadamente debilitaron esas empresas. Hay muchas circunstancias que es mejor que nadie podrán anotar. Pero bueno, hoy pregunto, ¿hace sentido marginar a las privadas para que luzcan las públicas? Abril, por favor. Sí, mira, Eduardo, yo creo que no, yo creo que hay un mercado grande para todos, ¿no? Definitivamente creo que, como bien dices, ninguno de nosotros quisiéramos ver un Pemex debilitado o un CFE debilitado, porque pues representan esta parte del nacionalismo mexicano y porque pues han sido factor también, o sea, fortalecen nuestras finanzas públicas, ayudan a tener programas sociales, pero desafortunadamente también es que derivado de años, si quieres hablarle de corrupción, malas administraciones, falta de implementación de innovación, de tecnología, pues estas empresas se han venido viendo deterioradas, ¿no? Al grado de que lleva años que Pemex tiene más o menos su deuda es 2 veces su infraestructura, más aumentale el pasivo laboral. Llegó este nuevo gobierno diciendo que iba a mejorar la deuda y al contrario sigue cayendo. En el primer trimestre y antes del COVID tuvieron una pérdida de 562 mil millones de pesos. Entonces, yo lo que creo es que hay espacio para todos y el hecho de que porque una ideología nos esté llevando a que solamente haya un sector fuerte, que sean los monopolios privados, no vamos a dejar de fortalecer esto. Te voy a dar unos datos. Por ejemplo, en la parte eléctrica, Israel me lo va a mejorar, más o menos ha generado 30,000 empleos en las empresas eléctricas. En la parte de los contratos de petróleos mexicanos, mensualmente el Estado gana de 900 a 1,200 millones de pesos al mes, solamente de derechos, más impuestos, más cuando realmente empiezan a sacar pues la producción, tendrán más rentabilidad y tendrá el gobierno mayores ingresos. Entonces, me parece que el generar la competitividad te va a dar desde mayor número de empleos, te va a dar mejor calidad incluso en nuestras instalaciones. Los precios, lo que comentaba Israel, por ejemplo, con las subastas eléctricas, se llegó al precio, ahorita ya hay menores precios, pero más o menos estamos hablando de $20 el megawatt, cuando a la a la CFE le cuesta más o menos 80 a $120 generarnos el megawatt. Entonces, esta competitividad lo que nos llega justamente lo que decía Israel es a generar a los consumidores menores precios. Bueno, esta es la teoría, porque también como bien dice Fluvio,
ha habido un problema en la implementación y también se sobrevendió la reforma eléctrica en el hecho de decirnos, mañana mismo vamos a tener precios más bajos de gasolina, lo cual no ha sido cierto, ¿no? Han habido gasolinazos. Yo hablaba con un director de una empresa transnacional que a él le tocó un movimiento similar en España y me decía, mira, Abril, el proceso que llevamos, por ejemplo, para la reducción de gasolinas nos llevó cerca de 8 a 10 años. Entonces, sí fue un error de parte del gobierno anterior, definitivamente, decirnos que en 2 años o en 3 años íbamos a tener precios más bajos de todo este tipo de cosas, perdón. Pero también es cierto que el gobierno puede tomar ciertas medidas para seguir bajando. Vamos a hablar de las gasolinas, por ejemplo. Las gasolinas tienen un factor que obviamente yo no diría, y yo no quisiera que se bajara el IEPS, porque entonces es una falta de recaudación para las finanzas del Estado. Pero más o menos son $7 o un poco más de $7 lo que en IEPS, IVA, ICR, IVA y IEPS es lo que equivale de lo que nos están cobrando por parte del gobierno a los consumidores. Es decir, que cuando si el precio de la gasolina estuviera en $14 más o menos, nos los venden a $14, esto significa que $7 de estos son precio para el Estado, o sea, son ingresos para el Estado. Y realmente nos lo deberían de vender o tiene el costo de $7 el precio de la gasolina. Entonces, hay muchos factores que se pueden ir remediando, que se pueden mejorar para que haya una competitividad mayor y mejor, en donde todos los jugadores, pero lo importante es que haya piso parejo, porque el problema es que no existe piso parejo, el problema es que hay una incertidumbre, el problema es que gran parte de las medidas que ha tomado el nuevo gobierno las han hecho de manera abrupta, se han saltado... han violado incluso el Estado de Derecho. Por ejemplo, hablemos otra vez, perdón, estoy cambiando de electricidad y Pemex de electricidad, pero es que es un poco lo que ha estado pasando. Por ejemplo, en la política de confiabilidad de la CENER, se saltaron un proceso de llegar a la CONAMER para que la CONAMER dijera en la aprobación del SENASA de la política, de los acuerdos, ellos tenían que aprobar un dictamen y decir, sí, me parece bien y va a pasar. Se han saltado procesos, han habido ciertos asuntos que han violado la legalidad, están generando una falta de certidumbre jurídica muy importante y en tiempos de COVID, cuando necesitamos tanto empleo, cuando necesitamos mayor inversión, cuando necesitamos que la gente tenga herramientas de trabajo para poder comer, es el peor momento para poder hacer un cambio y tan radical o en un momento dado, que si bien, como dice el doctor Fluvio, claro, desde el Plan Nacional de Desarrollo y desde antes, desde la propuesta de López Obrador, del presidente López Obrador en las elecciones, ya se hablaba de todo esto. O sea, no es algo que nos esté siendo nuevo para nosotros. Exactamente, claro. Ya estaban planteados el fortalecimiento de las empresas monopólicas, ya estaba planteando el fortalecimiento incluso, por ejemplo, en la parte eléctrica de las hidroeléctricas, la reducción de la dependencia energética en el exterior, ya estaban planteadas muchas cosas, pero creo que todo esto tiene que ser a través de un proceso gradual, no de abrupto o por un capricho, por un momento que nosotros queramos hacerlo. Es momento de incentivar la competitividad en todos los ámbitos del país porque necesitamos empleos. Fíjate, Israel, en ese sentido tu punto de vista sería muy interesante. No solamente nos daña a los consumidores, porque nos condena a pagar servicios más caros. No solamente se daña más el entorno ecológico, el prestigio de México es en el concierto internacional puede ser irreversible. ¿Tu punto de vista? Sí, así es. Eso es lamentable. A nivel internacional, la reputación de un país en cuanto a cumplir con sus compromisos previamente adquiridos, cumplir con los contratos y cumplir con las leyes y reglamentos que están aprobados, es fundamental para obtener eventualmente créditos a nivel internacional, para tener un mejor posicionamiento económico, digámoslo, de manera global. Las calificadoras que están en México y bueno, a nivel internacional, pues califican todo esto, califican la deuda de México, califican la fortaleza de sus
empresas en este caso, bueno, de Pemex y CFE, y recomiendan el grado de inversión, que eso es algo bien difícil después de recuperar, es decir, de cuando se pierde la confianza, digamos. Es decir, si las calificadoras te empiezan a bajar la calificación, válgame la redundancia, va a ser más difícil que lleguen inversionistas y va a ser más difícil obtener mejores tasas o condiciones, digamos, en el mercado internacional para México. Al final, luego a veces veo que hay como una cierta satanización de la deuda, ¿no? Y en realidad, pues todas las empresas en el mundo, yo no sé de alguna que no, excepto tal vez alguna empresa familiar, pero en realidad todas se apalancan de financiamientos de recursos, ¿no? Y se obtienen o se tratan de obtener las mejores condiciones con los bancos o con los fondos internacionales para servir la deuda o para poder pagar la deuda y al final generar empleos, crear valor y obtener un rendimiento. Eso es lo que sucede en todo el mundo con las empresas y en México también. Claro, hay que cuidar los márgenes de endeudamiento y hay que cuidar hasta qué punto te vas a endeudar. Pero todas las empresas tienen deudas y eso creo que tampoco a nivel de país tampoco tienes por qué asustarte de que México pueda recurrir incluso a financiamiento internacional, pero lo tienes que hacer bajo las mejores condiciones. Y cuando las calificadoras te bajan la calificación o te dicen hay riesgo o ya no es tan confiable o cuidado, va a ser bien difícil. Ahora, estos temas a veces no los ves tan rápido, los ves un poco a mediano o largo plazo. De hecho, ya se comenta un poco de esta situación y que se han cancelado algunos proyectos. Incluso CFE ha cancelado proyectos recientemente por falta de recursos, que ahí es donde entra la iniciativa privada que puede entrar a suministrar estos recursos para poderlos llevar a cabo, que además son necesarios. Y bueno, pues cuando se cancelan proyectos, pega directamente la reputación de México. Y como decía, puede traer este tipo de presiones y puede traer incluso presiones de otra naturaleza, tipo de cambio, en fin. Las condiciones pueden ser muchas, ¿no? Sí, porque además tenemos acuerdos con Europa, tenemos acuerdos con Estados Unidos y Canadá, o sea, no podemos hacer lo que se nos pegue la gana todo el tiempo, o sea, hay compromisos específicos y a ellos les interesa, sobre todo a nuestros socios, que seamos serios en lo que hemos abierto como posibilidad a sus inversionistas y a sus empresas. No creo que estén muy contentos porque de repente, en lugar de jugar con una baraja, le sacas ahora un yo-yo, ¿no? Pues, ¿qué boleca, no? Me invitaste a jugar póker, no a jugar yo-yo o trompo, ¿no? Cambiar las reglas del juego, salvo tu mejor opinión, doctor, a mí se me hace que eso implica una factura importante para el país. Sí, a ver, yo quisiera, ahorita voy a este punto que es muy, muy importante, pero sí antes quisiera hacer algunas precisiones. O sea, Abril dice con razón que hay una postura ideológica, pero también la hubo con la reforma. Ni modo de decir que no hubo una postura ideológica, nada más que era la visión estrictamente contraria y se reflejó, insisto, en la implementación donde, digamos, se dio rienda suelta a esta visión ultraliberal, a esta creencia de que en el sector energético se puede fomentar la competencia como si fuera cualquier otro sector. Evidentemente no lo es. Este sector tiene sus características específicas que le dan, por ejemplo, una componente geopolítica muy importante. Lo vimos en abril, vimos a estados coordinándose para estabilizar los precios del crudo, ¿no? Vimos incluso que eso fue muy interesante, el nuevo papel de Estados Unidos en el mercado petrolero internacional. Antes Estados Unidos hubiera estado feliz de la vida con la caída de los precios del crudo, pero ahora es un importante productor también, es el quinto exportador del mundo, sigue siendo el segundo importador, pero ya es un país exportador importante y tiene que cuidar a su industria petrolera como tal, a la de producción, y entonces juega un papel distinto. Entonces, ideologías, por supuesto, que están presentes cuando se refiere uno a un sector tan importante como el sector petrolero. Ahora, institucionalmente, por lo mismo, la reforma fue diseñada para ir inevitablemente debilitando a petróleos mexicanos. Es decir, si se va a abrir el sector, pues tenía que pasar por un debilitamiento, e incluso
hay una actitud muy ambigua en la ley de hidrocarburos. Por un lado, por ejemplo, se establece que Petróleos Mexicanos puede ser instruido a dejar de realizar ciertas actividades que impidan el desarrollo de la competencia. Pero por el otro lado, es decir, se abre la posibilidad de que se le instruya a Petróleos Mexicanos a realizar proyectos socialmente necesarios, como si siguiera siendo un organismo público descentralizado. Es decir, si es muy eficiente en una actividad y de tal manera que impide que se desarrolle lo privado, le dices pues, que le baje tantito, pero en cambio yo les puedo garantizar que va a acabar esta década y Pemex seguirá surtiendo de gasolina a, por ejemplo, la Sierra de Chihuahua, que ahí nadie va a querer ir a vender gasolina porque el litro debería hoy costar 33, 35 pesos, para nadie es rentable, y aunque Pemex ya no está por ley obligado a garantizar el abasto de gasolina, pues políticamente sería imposible que no lo hiciera. Incluso cuando ocurrió el huracán en 2017, el Harvey, Pemex, porque se cerraron muchas refinerías en la costa atlántica de los Estados Unidos, tuvo que traer la gasolina de Singapur, de la India, de Francia, de Holanda, y venderla como si lo hubiera traído de Houston, porque de otra manera el precio se hubiera tenido que disparar, ¿no? Entonces, esa ambigüedad, esa arquitectura institucional todavía sí contiene elementos donde a Pemex lo trata como organismo público y evidentemente de esa manera lo pone en desventaja con la competencia. Simplemente recordemos también, Lalo, lo hemos comentado en programas anteriores, la asimetría fiscal que existe entre Pemex y los contratistas, ¿no? Pemex está sujeto a un régimen fiscal que le quita todavía hoy más del 100% de su rendimiento de operación. Y quisiera dar un dato, y qué bueno que Abril citaba lo de la deuda e Israel la ponía en su justa dimensión a veces, ¿no? Como herramienta. Miren, según el Banco Mundial, tan solo entre 2000 y 2016, Pemex le generó una renta petrolera a este país por 700,000 millones de dólares. 7 veces el valor de su deuda. Creo que para el Estado ha sido negocio. Simplemente en 2 años, 2011 y 2012, Pemex le entregó al fisco una cantidad, cerca de 2 billones de pesos, similar a todo su pasivo laboral, ¿no? Es decir, si Pemex tuviera un régimen fiscal como el de Petrobras, o sea, ni siquiera de una empresa privada, ¿no? Sí, de una empresa pública cuya misión fundamental es trasladar la renta petrolera al Estado, ¿no? Pero de manera más o menos razonable, ¿no? Otra circunstancia sería, con este régimen fiscal que, por ejemplo, en este siglo, solamente en 2 años, 2012 de manera marginal y 2006, le permitió a Pemex tener utilidades después de impuestos, pues no hay forma de que no se endeude, simplemente para pagar impuestos te tienes que endeudar, ¿no? Y ahora, esta circunstancia sí, no, adelante, Lalo. perdón que te interrumpa. ¿De qué año fue de los 700,000 millones de dólares? ¿En qué De periodo? 2000 a 2016. De 2000 a 2016 es un dato del Banco Mundial, ¿no? Y déjame por ir ejemplo, sí. Déjame ir una pausa, si no nos van a cortar. Muy bien. Déjame ir una pausa y regresamos. Okay, me vas dando tiempo.
decíamos, podemos entender del debilitamiento de las instituciones como la CFE, de las empresas como CFE o Pemex, por diversas circunstancias, incluso intencionales. Pero ahora, como se encuentran, Rubio, y comienzo contigo porque no te dejé terminar la participación anterior, esto tendrá que tener un costo. O sea, el hecho de decir, no, ahora voy a privilegiar a las mías, ¿no? Y eso lo vamos a pagar nosotros, entiendo. Mira, depende, o sea, yo quisiera tener el comentario anterior porque sí es muy importante en términos, como bien dices, ya se volvió un problema crónico, ¿no? El tamaño de la deuda que fue orillado por este régimen fiscal y porque además pues ha sido el sector petrolero el sustituto de una reforma fiscal que este país, de nosotros como país, hemos pospuesto al menos 50 años, ¿no? Una vez que se agotó el modelo agroexportador que permitió el llamado desarrollo estabilizador, y además a Pemex se le utiliza hasta la fecha como un factor de ajuste de las cuentas nacionales, de tal suerte que ya la deuda es tan abultada que explica, ¿no? La simple depreciación del peso frente al dólar explica el 85% de las pérdidas a las que aludió Abril, es decir, de esos 562 mil millones de pesos de pérdida, 456 mil se derivaron de la devaluación del peso frente al dólar. De hecho, esa componente en el segundo trimestre fue positiva, pues le permitió a Pemex una ganancia de 50 mil millones de pesos, esa componente que es virtual, pero que se tiene que reflejar en los estados financieros, ¿no? Pero de ese tamaño ha sido la deuda. Ahora, como dice, en el caso rápidamente del sector eléctrico, así como Pemex asumió el costo de logística, la CFE ha sido obligada a asumir el costo del respaldo. Las energías renovables necesitan un respaldo que no pagan, lo pagaba la propia CFE y esas fueron las reglas derivadas de la reforma, ¿no? Que se tenían que cambiar. Pero, ¿cuál es el fondo del asunto? Que toda esta circunstancia que se vino acumulando negativa hacia nuestras empresas del Estado, efectivamente para corregirse se necesita modificar el diseño institucional. No se pueden hacer solamente estas medidas parciales porque, como han dicho Abril e Israel en cierta forma, lo único que provocan es una incertidumbre para todo mundo, ¿no? Del lado de la inversión privada, porque no sabes cuál va a ser la próxima, el próximo acuerdo que se abroga o el próximo acuerdo que se emite, y del lado del propio Estado mexicano, porque no sabes si el marco jurídico permite ese tipo de cambios. Además, ahora con el TEMEC hay una restricción mucho mayor a partir de ciertos capítulos como el de protección de inversiones, el de la recurrencia a tribunales internacionales, en fin. Me parece que incluso si no hicieran ningún juicio de valor, yo en general puedo compartir la orientación del gobierno, pero sí me parece que es urgente ya adecuar el marco jurídico, ¿no? Porque de otra manera, pues las medidas que vaya tomando el gobierno van a ser cada vez más sujetas de litigios, ¿no? Que difícilmente se pueden ganar, porque se ha intentado hacer una política basada en un mayor protagonismo de las empresas del Estado, cuando todo el diseño que se hizo en 2013 y 2014 era para que ese protagonismo se fuera reduciendo, con mayor o menor grado, con buena o mala voluntad, ¿no? Eso se puede discutir, puede haber hay matices, ¿no? Pero lo cierto es que todos los instrumentos, y en el caso de renovables es lo más evidente, desde que salió el acuerdo era obvio que era ilegal, ¿no? Por lo que ya dijo Abril, ¿no? Y porque las leyes establecen cómo se deben despachar las diferentes fuentes que pretenden entrar al sistema eléctrico nacional. Entonces, más allá de que en efecto a la CFE como a Pemex durante muchos años en el tema de gasolinas se le cargaron costos injustos que tenía que subsanar, más allá de que eso se tiene que corregir, pero se tiene que corregir desde adecuando todo el marco jurídico y no a partir solamente de la voluntad expresa, ¿no? Eduardo, ¿me permites comentar algo? Sí, bastantes cosas con el doctor Fluvio, la verdad es que tiene mucha razón en varias cosas. Justamente por eso al principio tu primera pregunta cuando me dijiste ya tenemos la contrarreforma, yo te dije no,
porque ahorita hay muchas cosas que están en tribunales, toda la parte eléctrica, por ejemplo, se han metido varios amparos, de los cuales ahorita están en amparos temporales, algunos ya llegaron a definitivos, hay como 3 que están en definitivos, no han logrado ganar todo, o sea, todavía no hay un amparo final, una resolución final, pero gracias a esto se pararon la política de confiabilidad de la CNR y de la CENACE. Entonces, yo a eso me refería, o sea, sí, definitivamente hay una visión de cambio, una visión que podríamos llamarla esta contrarreforma, pero todavía no se lleva a cabo. Han habido solamente a nivel, como decía Israel, la parte de la regulación, han tenido haciendo estos cambios, y algo muy importante es lo que dijo el doctor Fluvio, es el TEMEC. O sea, en el TEMEC no tiene ciertas reglas de las cuales no pueden hacer un cambio abrupto realmente a la reforma energética, porque hay ciertos capítulos que lo impedirían y que no estaríamos violando el TEMEC. Quiero hacer una acotación nada más de lo que dijo el doctor Fluvio de la deuda. Doctor, que le cuento que en Pemex hizo esta deuda que se habla que es por el tipo de cambio, hizo un trading naked, es decir, que no utilizó coberturas de tipo de cambio, tampoco tasas de interés. Por eso cuando se pasó de los 18 a los 22, pues hubo este colapso. Entonces, y esto está registrado en las actas del Consejo de Administración. Entonces también esta parte de la austeridad republicana y está generando este tipo de golpes económicos peores a los que ya tenía ¿cómo se llama? La empresa. Y también coincido mucho que eso me lo enseñó Israel Hurtado, lo que voy a comentar, que en la empresa, o sea, se llaman empresas productivas del Estado. Entonces no hubo una claridad al decir, o es una empresa y se va a abrir a la libre competencia, o va a seguir siendo una empresa del Estado, ¿no? Entonces, justamente esta ambigüedad ha venido a generar todo este tipo de problemas que está comentando el doctor Fluvio, sin duda alguna. ¿Me da pones palomita, Israel? Sí, totalmente. 10. Gracias. Otro 10, Israel, ¿no? Exacto. Otro 10. Oye, me da gusto que le quedó muy claro